mejorar las competencias investigativas o las competencias en investigación que bastante falta nos hace. Y también me incluye, obviamente, porque el hecho de la investigación es constante. Siempre hay que estar actualizándonos, siempre hay que estar a la vanguardia de la investigación, a lo que dice el mundo, a lo que nos exige el mundo de la investigación. Siempre hay que tener en cuenta ese punto, ¿no? Entonces, justamente no podemos descuidarnos y la reunión va a ser completamente grabada. Aquellos docentes, obviamente, que no asistan y no puedan estar, lo van a poder ver después, ¿no? Ya, entonces, sin más, vamos a dar comienzo a a esta capacitación. A ver, un momentito. Están entrando algunos colegas recién. Ya está. Un momentito. Y ya está. A ver, me participan si se puede ver, no se puede ver ahí por el chat del grupo de acá de la reunión, cosa que tenemos listo. Bienvenidos, maestros, bienvenidos. Les saluda nuevamente Jorge Hernández. Entonces vamos a dar inicio a esta capacitación sobre el siguiente tema que yo he visto y obviamente en varias de las reuniones, capacitaciones y en varios eventos he visto que es bastante tedioso, tanto para maestros como para alumnos o para alguien que está empezando en investigación, porque no sabe por dónde empezar, no sabe qué cosa es lo que hacer. Y si vamos a enseñar, sería mucho mejor aún todavía. Entonces, el tema que nos convoca el día de hoy es la elaboración de los antecedentes. ¿Cómo debe ser elaborado un antecedente? ¿Qué es un antecedente? ¿Qué partes debe tener un antecedente? ¿Cómo identificar estas partes? Para solicitar, obviamente tiene que haber un estándar de investigación dentro de la institución donde estamos laborando. En este caso, la escuela Teodoro Peñalosa, ¿no? Segundo punto que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a trabajar la formulación del problema. ¿Cómo debe ser formulado? Porque en función de esta formulación, obviamente vamos a hacer el planteamiento del problema. Otro problema bastante grande en el caso de la supervisión. Porque nosotros como docentes agarramos y revisamos trabajos de investigación de nuestros alumnos. Y como trabajamos estos trabajos de investigación de nuestros alumnos, aquí le decimos una cosa a uno, le decimos otra cosa a otro, y cuando regresan los trabajos de investigación, hasta nos olvidamos qué cosa le hemos dicho la primera vez, de repente. Hay que llevar un mapeo, hay que llevar una secuencia de repente en un Excel sobre lo que se le ha dicho a un alumno en un determinado momento y sobre lo que ha corregido o no ha corregido en su momento. Ya, pero esto es política de cada uno de los docentes que tiene que ver el proceso de investigación y el seguimiento del mismo. Bueno, sin más, vamos a ver justamente qué cosa es lo que nos atiene hoy día. ¿Quién? Ya. ¿Qué cosa es un antecedente de investigación? Y justamente desde el punto de vista investigativo hemos hecho dos citas acá. La de Tamayo y Tamayo y de Hernández Sampieri. Obviamente recontra conocido en el mundo de la investigación y son uno de los más citados. Tanto Tamayo y Sampieri. He subrayado y me da la libertad de subrayar dos cosas acá. No sé si se mira en la pantalla. Dice, ¿no? Acá he dicho todo lo anterior. Dice, menciona que todo lo hecho anterior a la formulación del problema es un antecedente. Segundo, para Hernández Sampieri, en el 2018 dice que son todas las investigaciones efectuadas con anticipación, previo a la formulación, previo acerca del contenido de lo que se investiga. Tanto en ese caso, Hernández Sampieri como Tamayo y Tamayo están en lo mismo. Nos dicen exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué es importante estos antecedentes? Para que nosotros no descubramos la pólvora, no hemos descubierto la pólvora. Se supone que otros, antes que nosotros, han hecho investigaciones que le van a dar el soporte, que le van a dar el peso, que le van a dar la importancia a nuestro trabajo de investigación. Pues por eso es importante tener los antecedentes y estructurarlos adecuadamente. Ahora, yo sé que muchos de ustedes han cursado maestría, doctorado y de repente tienen especializaciones en investigación. Entonces, estas especializaciones en investigación nos dicen lo siguiente.
que un antecedente no puede tener o no puede exceder los 5 años. Tiene que estar en ese marco, o sea, mínimamente de 5 años. Ahora, de acuerdo a la política investigativa de cada uno de las instituciones, sean institutos, universidades o otras, van a ser reducidas a 3 años de repente. Lo que normalmente se establece es que sean 5 años. Existen estrategias justamente para optimizar esto, ¿no? Existen buscadores, existen, inclusive ahora la inteligencia artificial, puedes usar Sisi, puedes usar ChatGPT, hay un montón de alternativas para poder hacerlo mucho más rápido. Obviamente los alumnos están pues a la vanguardia de esto, entonces nosotros tenemos que estar mucho más enterados de cómo se usa la inteligencia y cómo identificarla también. ¿Por qué? Porque obviamente les facilita a ellos y les hace muy, muy fácil el trabajo, ¿no? Entonces, la idea, la idea no solamente está pues en que el alumno haga sus antecedentes con inteligencia artificial, porque le va a salir, o sea, inclusive le voy a dar la estrategia de que me diga, ¿sabes qué? Los antecedentes de investigación de menos de 5 años hasta el 2024 son tales, ¿ya? Y me va a dar, obviamente, la inteligencia artificial me va a dar. El problema justamente es darle la pauta, cómo se establecen, ¿no? Entonces, lo que la mayoría de los repositorios y las investigaciones hasta el momento han hecho es tener una estructura, que más o menos es la siguiente, ¿no? Primero tenemos que citar el autor, acá está bien claro, el autor, el año de la investigación, como vuelvo a repetir, 5 años como mínimo, obviamente, el trabajo de investigación. Ahora, para dar fiabilidad de estos, tienen que ser extraídos de ciertos repositorios, de ciertas páginas, de revistas indexadas, de tesis que sean de universidades al menos ranqueadas, y obviamente eso vamos a verlo el día de mañana, sobre cómo extraer estas fuentes, sobre cómo hacer el filtrado respectivo de estos trabajos de investigación, de estos libros de repente. De ahí en el título. Entonces se inicia con el autor o autores, obviamente, la fecha y el título respectivo de la investigación. Posteriormente, buscamos el objetivo o los objetivos que tenga el trabajo de investigación. Ahora, estamos hablando en términos generales. Cada docente obedece a la política de la institución, como vuelvo a repetir. Entonces, cada docente establece una forma, un marco que la institución ha establecido. Los objetivos, como bien indica acá, se menciona el propósito u objetivo del trabajo de investigación y también algunos aspectos puntuales de los objetivos secundarios, siempre y cuando sean necesarios, de acuerdo al criterio del investigador. Eso es fundamental. Entonces tú colocas los objetivos. Después viene la metodología. Entonces todo el enfoque, el diseño, el nivel, la población, la muestra que se va a establecer. En el caso de las investigaciones docentes, pedagógicas, obviamente la población tiene que ser significativa. Para el, para el economista y estudioso de la macroeconomía llamado Waldo Mendoza, exministro de Economía, dice que la población tiene que ser de más de 50 miembros. Si hay más de 50 datos, podemos establecer algo de significancia dentro de la población. Entonces, como mínimo, en un trabajo de investigación, en tu población efectiva con la cual vas a hacer tu trabajo de investigación, mínimamente tiene que haber 50. Ah, claro, esto salvo autores, ¿no? Salvo autores. Ahora, hay otras formas de cómo hacerlos, de repente, en el caso de educación, extrayendo datos o data de repositorios del CEPLAN, de repente, sí, también se puede. Y obviamente es mucho más confiable, ¿no? Ya, pero en esta parte sobre el antecedente tiene que estar el enfoque, el diseño, el nivel, la población, la muestra respectiva tiene que estar ahí. Al margen de esa población y muestra, nosotros vamos a establecer los resultados. Ahora, en algunas investigaciones no aparecen resultados o conclusiones numéricas, pero acá los resultados y datos significativos concordante con los objetivos. Como hemos revisado, obviamente, los objetivos, tanto general y específico, se tienen que contrastar con los resultados que nosotros tenemos, o en su caso con las conclusiones, ¿no? Pero recuerden, maestros, estas conclusiones pueden ser numéricas o no numéricas. Lo objetivo, lo claro,
sería de que sean datos numéricos, ¿no? En este caso, estadísticas de acuerdo al tratamiento que hemos hecho de nuestra población, que hemos hecho de nuestros datos, ¿no? ¿Cuál ha sido el análisis de estos datos? Como vuelvo a repetir, lo mejor es pues el nivel de significancia de un 95%, ¿no? ¿Para qué? Para tener la predictibilidad, para poder predecir, ya sea una metodología, ya sea una correlación, o ya sea de repente un trabajo experimental, ¿no? Entonces lo que se quiere es hacer eso. Ahora, los antecedentes tienen elementos comunes, redacción adecuada con enlaces coherentes. Se supone que los enlaces van a ser cambiados en función del trabajo de investigación. Ahorita lo vamos a ver en un trabajo práctico, porque hay que practicar. Porque esto es teoría. Entonces, de repente, por eso en el caso de la investigación no les gusta a muchas personas. ¿Por qué? Porque hay bastante que leer, hay bastante que revisar, hay que realizar filtrado trabajo por trabajo, hay que leer, hay que separar, entonces hay que tener una forma, un método también de hacer en el caso de los antecedentes, ¿no? Ahora, como vuelvo a repetir, entonces toda esta estructura puede cambiar en función de la institución. Ahora, esto es una propuesta que la mayoría de las instituciones hace. Ahora, nosotros tenemos aquí un ejemplo que yo he puesto justamente. Entonces, miren maestros, lo que yo tengo acá, por ejemplo, en el ejemplo 1, es que tengo a Gómez en el 2021. Acá yo tengo el autor, ¿eh? El autor. Después que tengo, en verde, tengo el año. Ahí está, como nos pide la séptima edición APA, que también hay que tener en consideración. Ahora, hay que tener bastante, pero mucho cuidado en una cosa importantísima. Estos enlaces que nosotros realizó, investigó, si nosotros tenemos la política del Turnitin, entonces estas palabras clave van a ser porque la mayoría las utiliza. Entonces, por ejemplo, yo digo, no, acá realizó, me lo va a detectar automáticamente el Turnitin. O de repente, no, mira, por ejemplo, ya de modo se pone una palabra, competencias digitales. Entonces ahí también tengo otro problema. ¿Por qué? Porque me lo va a detectar. Por eso justamente los títulos de repente hay un margen de un 20, 22, 25% que el Turing va a reconocer como política dentro de lo que es antiplagio, ¿no? Pasado eso, obviamente no, porque son palabras que se van a encontrar o que se van a repetir normalmente en el trabajo. Por eso es la importancia del Turing, ¿no? Aunque ahora también ya existe forma de superar el Turing de otras maneras, ¿no? Que ya son algunos tips que de repente en futuras capacitaciones les estaremos dando, ¿no? Para ver cómo podemos burlar el Turnitin, cómo podemos hacer para que no nos reconozca el Turnitin. Claro, esto no es nada ético ni nada, pero obviamente tenemos que saberlas. ¿Por qué? Para poder identificar en el caso de nuestros estudiantes, ¿no? Porque lo hacen, porque hay un montón de tips que encuentras en internet, en videos y todo para superar eso. Pero bueno, ya tengo dos elementos, el autor y el año. Ahí están bien claritos, en verde el año. Ahora, aquí yo tengo el estudio sobre competencias digitales. Esto que está en celeste es el título de la investigación, sobre qué tratan las competencias digitales y desempeño docente en el Perú. Ahí está. Ahora, tengo el objetivo, y literal me dice, ¿no? El objetivo, está en moradito, de ver la relación de dos variables. Listo. Ahora, para tal fin participaron 84 docentes. De acuerdo a la normativa que le acabo de decir de Waldo Mendoza, o el libro de Waldo Mendoza sobre cómo investigan los economistas, nos dice, ¿sabes qué? Mínimamente para un trabajo significativo, 50 datos. Entonces, obviamente se está enmarcando en esto, porque hay 84 docentes en este trabajo de investigación. En la unidad de gestión educativa 04 del distrito de la capital del Perú. Hasta ahí yo tengo el objetivo de investigación. Y ya tengo el objetivo. Ahora, ¿quiénes desarrollaron un cuestionario? Ya, ahí tienes el cuestionario. ¿Qué es el cuestionario? El instrumento. Mira, ahí tengo la muestra, que son 84 docentes, y tengo el instrumento. Ya, porque va a realizar un cuestionario. Ahí está. Ahora, para finalizar, dice el estudio, la autora concluye que existe la relación entre las variables estudiadas. Asimismo, cuando analiza la relación de las competencias digitales con las dimensiones y desempeño docente. Y encontró que existe esta relación.
Esta es una forma de concluir muy básica, muy simple. Obviamente tenía que decir, pues la correlación es de un tal por tal por ciento. Entonces ahí están los resultados y conclusiones respectivamente. Esta es la estructura básica, simple y sencilla de un antecedente y así, sucinto. No tan grande. Normalmente control C, control V hacen y rápido lo hacen, ¿no? Pero la idea no es esa, la idea es redactar. ¿Por qué? Porque más adelante en el proceso de discusión de resultados, nosotros vamos a hacer conversar este trabajo, este antecedente con nuestros propios descubrimientos, con nuestras propias indagaciones, con nuestros propios resultados. Entonces vamos a ver si contrasta o no contrasta, en qué porcentaje contrasta y en qué porcentaje no contrasta. Si nuestro trabajo es más predictible que otro trabajo que ya se realizó, no sé, de repente en Chile, en Ecuador, en México o en Asia, de repente en Pakistán, porque obviamente es un trabajo similar, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos mejorar nosotros en nuestro trabajo de investigación y en lo que nosotros enseñamos. Porque si hacemos este estándar y lo hacemos todos los docentes participan de esta forma, de esta manera, entonces todos vamos a obedecer a lo mismo y lo vamos a lograr. Entonces vamos a subir los estándares y vamos a subir las competencias investigativas de nuestra escuela, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Y obviamente nos va a mejorar, nos va a hacer mejores investigadores, vamos a hacer más publicaciones, vamos a publicar en revistas indexadas, porque ese es el patrón general que tenemos a nivel internacional, ¿no? Ahora, esto es uno. Dos, acá yo tengo un segundo ejemplo y en la misma medida, ¿no? Igual. Ahora, este ejemplo está un poco más completo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos, mire, vemos Gómez, ahí está el autor, ahí está el año, igual está el título de la investigación, competencias digitales, está el lugar, obviamente, también, pero esto está inmiscuido dentro del título. El objetivo, bien claro en morado, está bien marcado el objetivo, ¿ya? Establecer la relación. Si dice esto, obviamente es un trabajo de correlación, ¿no? Que se encuentra entre las competencias digitales y el desempeño docente. Ahí está el objetivo. La metodología, dice, la naturaleza es cuantitativa, ahí está la metodología. De nivel correlacional, de diseño no experimental transversal. Esto está agregando. Obviamente estamos agregando metodología acá, en el ejemplo 2. Yo pongo estos ejemplos porque, de acuerdo, como repito, a la política que cada institución se establece, algunos piden metodología, otros no, otros sí. Lo más recomendable es que sí vaya. ¿Para qué? Como teniendo como referencia, teniendo como el previo a, si este trabajo lo hizo con esta metodología, entonces yo también puedo desarrollarlo con esta metodología, porque es una guía, porque es un antecedente, porque es un precedente, porque a mí me ayuda a ver lo que otros hicieron. Y yo también lo puedo hacer, pero descubrir o predecir en esta realidad, en Huancayo, en Chupaca, en Iscos, donde yo desarrolle el proceso de investigación. No es plagio, ¿por qué? Porque la muestra es diferente, porque el trabajo se desarrolla en ambientes y condiciones totalmente distintas a las que se desarrollaron en Nepal, en Katmandú, en Siberia, donde sea, pero la cuestión es que el entorno, las personas, el ambiente es totalmente diferente y probablemente las conclusiones que arribemos no sean las mismas porque los niveles educativos no son los mismos. Pero lo que sí es el mismo es la forma en la que has hecho el trabajo, de manera cuantitativa, de nivel correlacional, de diseño no experimental, de corte transversal, por ejemplo, ¿no? En el caso de la metodología. Ahora, la muestra, ahí está la muestra, 84 docentes. ¿Qué más? El instrumento, dice, el instrumento de recojo de datos fue el cuestionario, o un cuestionario, ¿no? Ahora, el autor llegó a las siguientes conclusiones. Acá, miren maestros, establecido el valor de prueba de correlación Rode-Spearman de 0,7, que corresponde a una correlación positiva alta. Existe un estándar de correlación positiva del Rode-Spearman, ¿no? Y existen otros, obviamente, otras estadísticas que nos ayudan a comprobar justamente esta correlación, ya sea el trabajo si es de tipo correlacional, de tipo descriptivo, de tipo explicativo o de tipo experimental, ¿no? Ahí tenemos, miren. Entonces es un grado de significancia de 0.7, bueno, 76% y positivamente alto, ¿no? Lo que implica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.
Entonces, ¿qué cosa nos menciona? Existe una relación entre las competencias digitales y el desempeño de los docentes en las instituciones educativas de la UG 04, alcanzando la correlación de Rode-Spearman de 80%, ¿no? Ahí tenemos. Ahí tengo los resultados y conclusiones. Este trabajo es mucho más sustancioso, mucho más objetivo, porque trabaja con estos datos, entonces los cuales yo puedo comparar. Entonces, si yo quiero hacer un antecedente mucho más completo, que me ayude a mí, que me colabore, si lo voy a trabajar a nivel estadístico, así como está acá, que es lo que obviamente nos piden, porque también existen trabajos cualitativos, pero no tienen pues esa fuerza, no tienen esa coherencia que el neopositivismo o positivismo nos menciona, de que nosotros queremos que el trabajo de investigación es lo más adecuado y que pueda darse la lectura en números. Entonces los números nos dan la implicancia de qué tan significativo y qué tan no significativo es nuestro trabajo de investigación. Y ahí tenemos el ejemplo 2 para cómo se elabora un antecedente. Yo tengo, bueno, les voy a pasar de repente por acá el hecho de desarrollar una práctica para que ustedes mismos identifiquen estos elementos y lo marquen tal y como está acá, ¿no? Yo lo paso acá al grupo y después de repente a los CPAs respectivos para que ustedes practiquen sobre cómo se elabora correctamente o si está bien estructurado y puedan identificar cada una de las partes que estamos mencionando acá. Entonces yo les voy a pasar en este momento, a ver un momentito por acá, ya vamos a pasarle. A ver. Acá está. Ok. No quiere. Ya, no me permite en este momento. Pero yo les voy a pasar de repente a los grupos de WhatsApp para que ustedes mismos identifiquen y prueben la manera en la que se está haciendo. O identifiquen, ¿no? Y marquen justamente sobre cómo podríamos hacerlo. O acá mismo, a ver, vamos a ver si es que se puede acá. Ya, a ver. Un momento. Un momentito. Ya, lo vamos a hacer conjuntamente para que esté claro. Ya, acá lo tengo. Ya, acá está la guía. A ver, vamos a agrandarlo un poco más para... A ver, ¿qué es esto? No me permite. Ahora sí. Ya. A ver, dice, identifique y resalte el autor y la muestra y las conclusiones. El autor, la muestra y las conclusiones de investigación. Ya, pues esto es sencillo, ¿no? Entonces, yo selecciono acá y está el autor. Obviamente, acá no dice et al, y el et al obviamente nos identifica que es más de 3 autores, ¿no? Nosotros sabemos, eso también vamos a hablarlo el día de mañana sobre cómo se hace respectivamente una cita o una referencia, ¿no? Existen citas parentéticas, no parentéticas, existen citas textuales, existen en un término de más de 30 palabras, cuando son 2 autores, 3 autores, cuando es revista o cuando es
cuando es un trabajo de tesis, o cuando es un libro, o cuando es un artículo, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón de formas de citado. Acá tenemos Kuinova et al. 2018. Nos menciona, ¿qué nos pide? Resalte el autor. Ya, el autor ya está resaltado. Señala la muestra. Ahí está, 50 estudiantes. Ahí yo tengo 50 estudiantes en el caso de la muestra. Ahí está en verde los 50 estudiantes en el caso de mi muestra. Y las conclusiones. Ya voy leyendo, excepto es posible, acá el título, lenguas extranjeras, ventajas, desventajas, aprendizaje móvil, idiomas extranjeros. Para tal fin participaron 50 estudiantes. Bajo la norma, 50 obviamente está adecuado para para lo que nos dice Waldo Mendoza. De repente, 4 grupos de primer año, tal. Y acá nos dice, después, un buen complemento, aumenta el entusiasmo. ¿Dónde están las conclusiones? Nos está pidiendo, ¿no? Conclusiones de la investigación. Yo voy a ver más acá abajo y vamos a ver. Concluyendo, dice, acá está concluyendo, que el Moving Learning aumenta las posibilidades de aprendizaje y que es un buen complemento en la enseñanza tradicional. Por ejemplo, esta es una conclusión sencilla, muy simple, pero es la conclusión a la cual ha arribado el trabajo de investigación. Aumenta el entusiasmo de los alumnos, al hacer algo nuevo, al mismo tiempo colabora con el progreso del estudiante, ¿no? Pues acá ahí está la otra conclusión, entusiasmo de los alumnos, colabora con el progreso del estudiante, y etcétera. Pues acá tenemos otra. Y tenemos el nivel de conclusiones. Me piden 3 cosas y ya está. Identifica el autor, la muestra y las conclusiones de investigación. Ahí están las 3. Ahora, obviamente lo que se quería acá es de que ustedes desarrollen justamente esto. Acá me dice, resalte el año, título, muestra, instrumento y las conclusiones. En esto de acá. Yo ya lo he desarrollado, obviamente en el caso 1, y era pues que ustedes desarrollen el caso 2 y el caso 3, ¿no? Está acá. ¿Para qué? Obviamente para pulirnos en estas características sobre cómo hacemos el marco de las referencias respectivamente, o en este caso, perdón, disculpen, de los antecedentes, ¿no? Sobre cómo podemos hacerlo. Y ya, ahí tenemos entonces. Ahora, un momento. Vamos a continuar con lo que nos tiene hoy día. Un momentito. Un momento. Un momentito. Ya estamos. Ahora, ya pasamos a la segunda parte. A la segunda parte de la capacitación. Ahora, ya vemos el ejemplo 2. Y ahora hay que recordar algunas cosas dentro de los antecedentes, ¿no? Ya, existen algunas recomendaciones institucionales que marcan la diferencia. Eso acabamos de decir, que hay diferencias entre cada uno de sobre cómo se presentan o en qué orden se presentan, pero la mayoría copa esas características. 2, estar atento a los aportes significativos de los antecedentes. Se supone que no voy a colocar bastante. Si se han dado cuenta, los antecedentes pues no exceden las 8 o las 10 líneas, demasiado inclusive. Si lo podemos reducir un poco más, sería excelente, ¿no? O sea, ser lo más sucinto posible, y obviamente eso da, pues, nos demanda un esfuerzo de síntesis, ¿no? De compilarlo, y obviamente eso es nuestro mérito, nuestro trabajo como investigadores. 3, tienen que tener como máximo 5 años, ya me lo hemos mencionado, como máximo 5 años. 4, centrarse en sus variables de investigación, eso sí, fundamental, la variable dependiente e independiente. Hay que buscar estos antecedentes por separado, ya sea de la variable dependiente y la variable independiente. Y hay que tener estas referencias estructuradas de la siguiente manera, eso también es importante. Antecedentes de tipo internacional, antecedentes de tipo nacional y antecedentes de tipo local. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la referencia del método deductivo, ¿no? En este caso, ir de lo general a lo particular, en el caso internacional, en el caso local o regional, voy a llamar así, considerando América Latina. Y al último tenemos el caso nacional, y más específicamente si hay regional y hay local, ¿no? Para darle ese marco de importancia, ese marco
de profundidad, si queremos, así, si queremos decir así, de nuestra investigación, para darle esa objetividad a lo que nosotros queremos. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, con estas variables, ¿no? Con sus variables que vayan a trabajar. Con esas dos, la variable dependiente y la independiente. 5. Es preferible que los antecedentes sean investigaciones indexadas o repositorios confiables. El día de mañana vamos a desarrollar esta búsqueda respectiva sobre, de repente hay revistas o repositorios como Web of Science, de repente el Yotor, o de repente el mismo a nivel nacional Alicia del Concitec, pero hay que saber buscar, o Scopus, ¿no? O sea, pocos trabajos que yo haya visto trabajan así, o sea, que sacan de Scopus o que sacan de Web of Science, que son revistas bastante interesantes, que también hay formas de cómo sacar, yo sé que de repente no es lo más adecuado sacar, eh, ¿cómo les diría? Sacar de manera ilegal un trabajo de investigación de repositorios de universidades privadas, que son, hay muy buenos trabajos de repente, ¿no? Pero hay forma de sacarlo. Tenemos forma de extraerlo y tener esa investigación a la mano para poder desarrollar, para poder hacer, y sería mucho, mucho más importante y sustancial de repente nuestro trabajo. Claro, lo podemos hacer de manera correcta, legal, pero obviamente nos demanda mucho más tiempo y a veces el tiempo es apremiante en el trabajo de investigación, ya sea nuestro o ya sea de nuestros estudiantes. Lo más lógico sería hacerlo por la vía legal, ¿no? Pero si el trabajo no se encuentra, no, hemos rebuscado la red buscando y no lo hemos hallado, existe una manera. El día de mañana yo les enseño, ya queda a la consideración de cada docente si utiliza o no utiliza esta forma de extraer estos datos de la red. Ya, pero eso sí, los repositorios confiables, si encontramos los trabajos de investigación, también hay una forma de filtrado sobre cómo se deben sacar estos trabajos de investigación. Esos son los aspectos a no olvidar en el caso de los antecedentes. Ahora, vamos a ver, acerca de la formulación del problema de investigación. ¿Cómo formulamos? ¿Qué decimos? A ver, entonces acá hay dos especialistas, dos autores que nos mencionan qué cosa es la formulación del problema, ¿no? Según Arias, es la concreción del planteamiento en una pregunta que expresa clara y bueno, que se expresa de forma clara y concreta, imprecisa y delimita en cuanto a espacio y tiempo la población. ¿Dónde voy a hacer? Y esa pregunta obviamente tiene que ser lo más clara posible, lo más simple posible. Para Spinoza, en el 2018, dice que es el fenómeno observado en sí mismo, tal cual aparece en la realidad. No mi parecer, no el parecer de alguien, tal cual aparece en la realidad. El investigador observa el fenómeno que parece que algo no encaja bien. Justamente por eso hay un problema y por eso se formula el problema, porque hay algo que no encaja, hay algo que no corresponde y obviamente ha sido motivo de observación del investigador y es por eso que formula esta pregunta. ¿Ya? Y el conocimiento de lo que sabemos y requiere una nueva versión, en este caso una nueva versión, una nueva investigación acerca de lo que vamos a ver. ¿Y dónde podemos ver esto? En los niños. En un niño, los niños son por excelencia. Marco Aurelio de Negri decía lo siguiente, que el niño pues es el mejor de los investigadores y el mejor que utiliza el método científico porque siempre se pregunta algo. Después mira qué mecanismos hay y cómo funciona. Después le da una posible solución a cómo funciona ese problema. Y a veces acierta o a veces no. Para eso tiene antecedentes. ¿A quién recurre el niño? A papá, a mamá, al abuelo. ¿Para qué? Para darle soporte a su respuesta, para darle ver si está correcto o no correcto. Y eso es el contraste pues, de la información que tiene él con la información previa, con sus antecedentes, con lo que previamente él ha observado y otros han observado. Contrasta y saca una conclusión. Y a veces acierta su hipótesis o a veces hierra su hipótesis. Pues los niños, pues los niños son los mejores quienes desarrollan esto y a veces los castramos, les decimos, no, ¿por qué preguntas por qué? No debes preguntar, no debes decir, pero es fundamental. Hay que incentivar este proceso de investigación en los niños, en los colegios, en las universidades,
¿Por qué? Porque así vamos a profundizar. Ahora, el problema que tenemos nosotros es el problema de la redacción también. Es un poquito más tedioso para muchas personas el hecho de plasmar todo su pensamiento y transportarlo a ideas claras y precisas en la redacción. Y también eso se practica y poco a poco se desarrolla. Todos podemos aprender, todos podemos hacer. Lo único que nos queda es pues tener pues la paciencia, generar el hábito de escribir correctamente y cómo hacerlo, cómo hacer la cita. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas tienen un miedo terrible al trabajo de investigación. ¿Por qué? Por lo tedioso que es, por lo largo que es, o porque no saben explicar ni hacer entender en qué consiste, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es una manera sencilla sobre cómo se establece paso a paso, como hace un rato en los antecedentes, ¿no? Ahora, si yo veo acá en la formulación, lo primero que yo tengo que saber es este cuadro, sobre qué niveles de investigación hay. ¿Qué niveles? El exploratorio, que prácticamente es pues, lo más básico, lo que se nos pide en distintas instituciones, universidades, el nivel descriptivo, ya en el que quiere hacer un trabajo mucho más rápido y describir las características de algo en específico, ¿no? De una metodología, las características de una sesión de clase, etcétera, ¿no? Ahora, el descriptivo. El correlacional es el que le sigue y es que lo que también el grueso de los estudiantes hace, ¿no? Y cuando decimos correlacional significa que existen dos variables y estas dos variables, ¿cómo se comportan una con respecto a la otra? Si la otra sube en su curva, la otra también puede subir y cambiar y modificarse en la misma medida o no, de manera directa o de manera inversa. Eso es una correlación. La correlación significa en qué medida el comportamiento de las curvas que yo tengo de dos variables en función de los datos que yo he obtenido se comportan de la misma manera, se comportan de manera desigual u opuesta o inversa o no tienen ninguna correlación y se manejan de forma independiente. Eso es una correlación. Entonces nosotros queremos hacer eso. O sea, llevarlo desde el punto de vista claro al punto de vista estadístico, ¿no? Y cuando yo les explico que cómo corresponde cada una de estas variables en las curvas, es la correlación. Ahora, ya acá ya hablamos de los diseños, ¿no? Ya, y esto es más específico. Lo que yo quiero trabajar acá es definir estos tres o cuatro que están acá, descriptivo, correlacional, explicativo y el experimental, ¿no? Que es obviamente un poquito más elevado, pero el explicativo, vamos a ver cómo una de las variables afecta, influye, es causal de la segunda variable. Y en qué medida lo causa, lo evidencia, es la consecuencia de esta causa o de esta variable, ¿no? Y ese es el explicativo. En cambio, en el cuarto, que no está acá, que es el nivel explicativo, perdón, el nivel experimental o cuasi experimental, vamos a agarrar una metodología X, Y o Z, y esta metodología X, Y o Z va a tener un pretest y un posttest, un grupo control y un grupo experimental, para ver si es adecuado o no es adecuado, si los datos se acomodan o no se acomodan de acuerdo a esta nueva forma de enseñanza, a este nuevo programa, etcétera, ¿no? Esto es mucho más científico, voy a decir así. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con grupos. Un grupo control, un grupo experimental. Como normalmente se trabaja, es un experimento y este experimento tiene que replicarse. Si lo hicieron los chinos, entonces yo también puedo replicar acá y vamos a ver si la realidad se acomoda o los datos se acomodan de acuerdo a lo que a los chinos han dicho. Entonces, ¿y obtengo los mismos resultados o no obtengo los mismos resultados? En función de estos diseños, exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo y el experimental, vamos a decidir justamente lo siguiente: cómo estructuramos un problema descriptivo. Aquí están los elementos verificables. Pregunta clave: ¿qué? ¿Qué? Ahí está, uno, ¿qué? ¿Qué características? ¿Por qué? Porque es descriptivo, características. Tiene la administración, variable 1, mira. Tiene la administración de justicia, variable 1. Enlace o relacionante, 3, desde la perspectiva de los litigantes. Ahí está la variable 2. 5, muestra y población.
En el Distrito Judicial 6 de Lima Este, ahí está, población, ¿dónde lo está realizando? Ámbito, ya, listo, el ámbito, el 6, ahí está, ¿no? El Distrito Judicial. Ámbito geográfico, ¿dónde? Lima Norte. Ahora, esto y el año, ¿no? El año, el nivel temporal, ¿no? En el año 2019, 2024, etcétera. Ahora, esto, que es una investigación de tipo judicial, vamos a llevarlo para que se den cuenta que prácticamente es lo mismo, solamente que las variables cambian. Acá yo tengo en el nivel descriptivo, competencias digitales en estudiantes universitarios en la provincia de Huancayo. Nuevamente, pregunta clave, ¿qué? Variable 1, competencias digitales. Predominan en estudiantes universitarios de la prueba. Estudiantes universitarios, variable 2. Población, igual, ahí está la provincia de Huancayo, ¿no? ¿Dónde lo va a realizar? Ahora, acá faltaría agregar el año. Acá otra pregunta igual, ¿no? ¿Cuál es el nivel de las competencias digitales en estudiantes universitarios de la provincia de Huancayo en el 2024? Y ya está. Hemos hecho lo más sencillo, lo más sucinto. Pregunta clave, variable 1, variable 2, población, ámbito accesible, ámbito geográfico y el tiempo en el cual se desarrolla para elaborar la pregunta. Son 8 pasos. O sea, yo sé que un estudiante, si nosotros le explicamos y le damos esta estructura, él va a poner la pregunta clave, va a poner la variable y va a hacer otro siempre y cuando sea descriptivo su trabajo de investigación. Ahora, si nosotros subimos de nivel y decimos correlacional, ya, en el caso correlacional tenemos lo siguiente, igualito, pregunta clave, variable, enlace relacionante, que es lo que cambia de lo anterior. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la relación correlacional que existe entre la masticación de la hoja de coca, ahí está, y la aparición de enfermedades periodontales? Por ejemplo, eso estoy colocando, ¿por qué? Porque quiero ver que es aplicable a todos los ámbitos, no solamente en el ámbito educativo, y acá tengo el ejemplo en el ámbito educativo. La muestra igual, el ámbito geográfico y el tiempo. Lo único que ha cambiado acá es el enlace, ¿no? Relacionante, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la aparición de enfermedades periodontales en las madres del Club de Madres Virgen del Pilar del distrito de Guayucachi en el año 2011 al 2012? Que es ya un horizonte de más tiempo, ¿no? Ahora, si lo hablamos en educación, vamos a encontrar en competencias acá el correlacional. Competencias digitales académico en estudiantes universitarios de la provincia de Huancayo. Es el título. ¿Qué relación? Ahí está. Existe entre las competencias digitales, ahí está la primera variable, variable 1, y el desempeño académico en estudiantes universitarios, variable 2, en la provincia de Huancayo. Habría que agregar el año y ya está. Ahora, otra forma de plantear esto es, mira, ¿existe relación entre las competencias digitales y el desempeño académico? Otra forma, ¿de qué manera se relacionan las competencias digitales? Pues hay 3 maneras. ¿Qué relación? ¿Existe la relación? ¿De qué manera se relacionan las competencias digitales? Y hay formas de redacción y estos modelos, pues, nadie está diciendo que no puedan copiar la forma, no el contenido, en la cual elaboremos una investigación de tipo correlacional, porque lo podemos hacer y se puede hacer. Ahora, en el caso del explicativo y experimental, va a cambiar. Igual, mira, pregunta clave, variable independiente, enlace relacionante, variable dependiente. Igual, población, muestra, a ámbito geográfico y el tiempo. Leemos el ejemplo que nos han dado acá de otra área. ¿De qué manera la auditoría de gestión influye? Ahí está el 3, el enlace relacionante. ¿Ve? Influye en la evaluación del desempeño profesional. Y ya está la variable dependiente. ¿Cómo nos damos cuenta? Uno causa el otro. ¿De qué manera la auditoría, esta que es la variable independiente, influye en la variable dependiente que es el desempeño profesional, en la evaluación del desempeño profesional? Esto ocasiona esto. Esto influye en esto. En los trabajadores, ahí está la población, ya. En los trabajadores del gobierno local, distrital de San Agustín de Cajas, Huancayo. Ya, acá estamos viendo gestión, ¿no? Ahora, a nivel educativo tenemos lo siguiente. ¿Cómo influye? Ahí está, mire, influye los medios de comunicación en el aprendizaje. Ahí está, medios de comunicación. Ya, acá está la variable independiente.
en el aprendizaje, que es la variable dependiente. ¿De quién? Ahí está de los estudiantes X, Y, Z, de Huancayo, Tambo, Chilca, Chupaca, etc. Otra forma, ¿cuál es la influencia de los medios de comunicación en el aprendizaje? ¿De qué manera influye? Ahora, no sé si de repente preguntarán, ¿y puedo poner impacto? O sea, ¿cuál es el impacto que tiene? También se puede poner, aunque lo que está en boga ahorita es no tanto impacto, porque puede ser un impacto X, Y, Z, positivo, negativo, etcétera, ¿no? Lo mejor es la influencia, ¿no? En qué manera influye o qué relación causal existe entre estos, ¿no? Y ahí tenemos. En el caso experimental es lo mismo, solamente que vamos a colocar qué programa o qué influye o no influye de manera causal en los estudiantes, o si tal método es mejor o peor para enseñar alguna competencia, no sé, en matemáticas, en biología, en química, o etcétera. Ahí tenemos entonces los tres niveles básicos, ¿no? Y faltaría el experimental, que es solamente una extensión del explicativo. Y ahí tenemos cómo elaboramos un problema de investigación. Ahora, vemos el planteamiento, y el planteamiento es algo que tenemos que desarrollarlo a detenimiento en una próxima sesión. ¿Por qué? Porque hay que elaborar, hay que redactar. Aquí tengo una estructura sobre cómo deben ser redactados los planteamientos del problema de nivel descriptivo, de nivel correlacional y de nivel experimental. Y aquí está justamente literal para hacerlo sencillo. ¿Qué debe ir en el primer párrafo, en el segundo párrafo, en el tercer párrafo, hasta el noveno párrafo de nuestro planteamiento del problema? En el primer párrafo, sitúa la educación en el contexto actual. Si vamos a hablar de educación, obviamente. Entonces, sitúa la educación en el contexto actual. Segundo párrafo, descripción del problema a nivel mundial. Nuestro problema enmarcado en el mundo. Tercer párrafo, descripción a nivel Latinoamérica. Estamos bajando de lo general a lo particular, a nivel de Latinoamérica. Y para eso tenemos que tener algunas referencias o algunas pruebas a nivel latinoamericano o investigaciones de ese tipo. Cuarto párrafo, descripción del problema a nivel nacional. Es decir, algunos trabajos de investigación a nivel nacional que comprueben o que verifiquen nuestro problema o que refuercen nuestro problema. Descripción a nivel regional, provincial. Sexto párrafo, descripción del problema a nivel institucional. Obviamente identificamos. Séptimo párrafo, explicación de la variable según teórico. Se supone que nuestra variable, sea la variable que estamos trabajando, que es la educación, necesitamos un teórico, un personaje importante que respalde teóricamente nuestra definición de educación, por ejemplo, en este caso. Otro, octavo párrafo, para darle solidez, para darle consistencia a lo que nosotros estamos haciendo, vamos a colocar las investigaciones previas. ¿Qué investigaciones? Al menos 2 o 3 en el planteamiento del problema tienen que estar. Esas 2 o 3 investigaciones que refuercen lo que nosotros queremos. Y en el noveno párrafo, justificar el surgimiento del problema abordado. O sea, ¿por qué estamos abordando este problema? ¿Cuál es la razón por la cual abordamos? Y listo, ya tenemos el planteamiento del problema si seguimos estos 9 pasos. En el caso de los problemas descriptivos. En el caso de los problemas correlacionales es lo mismo. Situar en condición actual, problema, acá hay una modificación, descripción del problema, tener en cuenta las variables. En este caso, como son 2 variables, hay que hacer las 2 variables por separado y después unirlas en un contexto ahí. Igual, descripción a nivel Latinoamérica, descripción a nivel nacional, provincial, local, y acá en el séptimo párrafo, la explicación de la variable según un teórico. Igual, un teórico el cual vamos a implementar en el marco teórico y que es el fundamental, con el cual nos vamos a guiar, el cual va a dar nuestro marco teórico, nuestro marco de peso a nuestro trabajo de investigación. Igual, vamos acá a hablar en el octavo párrafo de la explicación de la variable 2 según el teórico, variable 1 según el teórico, y en el noveno párrafo la explicación de las 2 variables. O sea, cómo se vinculan. Eso justamente lo he dicho. Variable 1, un teórico. Variable 2, 2 teóricos. Y en el caso del noveno párrafo es unir las variables en el cual un teórico las ha unido de adecuada manera. Décimo párrafo, investigaciones previas.
Y el 11º párrafo, la justificación de por qué vamos a abordar este tema. Nosotros, por ejemplo, hemos decidido abordar este tema por tales cosas. Ahí viene eso. Ahora, este planteamiento, y lo estamos haciendo de manera teórica, sería bueno desarrollar un taller en el cual hagamos este ejercicio, en el cual planteemos un problema, ¿no? Hagamos un taller, un seminario de investigación en el cual hagamos ya correlacional, ya explicativo, ¿no? Y en el último caso, los experimentales y los explicativos, es lo mismo, ¿no? Con la diferencia, obviamente, que es de nivel experimental, ¿no? Igual, contexto actual, descripción del problema a nivel mundial, Latinoamérica, nacional, provincial, local. Acá viene en el 7º párrafo. Explicación de los teóricos del aprendizaje, administración. Por ejemplo, si vamos a trabajar esos temas, ¿no? Si son las dos variables que vamos a trabajar. Las investigaciones previas y la justificación. Solamente que acá está la explicación de los teóricos. La explicación. Y cuando digo explicación es que existen personajes, existen personas de peso, trabajos de peso que han existido previamente, la cual van a ser nuestras guías. Y esos trabajos tienen que desarrollarse acá, de manera corta, de manera sucinta. Listo. Ahí tenemos sobre cómo se plantea el problema, tanto a nivel descriptivo, tanto a nivel correlacional y tanto a nivel experimental. Listo. Estimados maestros, conmigo ha sido hasta aquí. Espero que haya sido de su agrado los asistentes a la capacitación del día de hoy. Y espero de que toda esta información llegue a los demás colegas que no han podido asistir. El día de mañana, a la misma hora, a las 8 de la noche, va a ser la capacitación sobre gestores, sobre inteligencia artificial y sobre tips digitales para poder buscar información, para poder acortar links, para poder desbloquear algunos aplicativos, para poder introducirnos en este mundo de la investigación con mayor facilidad. ¿Por qué sé que es tedioso? Porque sé que es difícil, porque todos podemos aprender y obviamente necesitamos alguien que nos explique, ¿no? Y quien estamos para ayudar, estamos para colaborar. Y sin nada más que decir, señores, no quiero robarles más tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia. Si existiera alguna pregunta, lo pueden hacer por el chat sin ninguna duda. Espero de que haya sido de su agrado, espero que haya sido de su gusto. Con ustedes, el licenciado y economista Hernández Palomino Jorge. Hasta aquí la capacitación sobre antecedentes, planteamiento del problema y formulación del problema. Muchísimas gracias, colegas. Nos vemos el día de mañana. Gracias.